Thank you. Es continuación de los sagrados estudios. Entonces, espero que tengan abierto el documento, ¿cierto? Lo tienen abierto, a petición del público. Ella les hablaba de... Profe, eso último que hablaste ya es cuando se distinguen si son transistores NPN o PNP. Exactamente, maravilloso, está leyendo eso, perfecto. Para allá vamos. Excelente. Dale. Entonces observe que el secreto era la arena, repito, la arena simple es arena, así de sencillo. Bien. Entonces, ¿el secreto dónde está? Eso es mágico también. El secreto de la electrónica, el secreto de tantos adelantos tecnológicos de los últimos años es la última capa. No importa lo que haya dentro, es solamente la última capa, la que va a permitir el juego de las impurezas, va a permitir el juego de los enlaces, como si lo otro no existiera. Esos son los que se van a pegar y de qué manera, o no pegar. Hoy en día el hombre se acerca a Dios, es capaz de diseñar materiales y empezar a hacerlos. Yo les comenté en alguna charla que yo tuve porque a hacer un seminario internacional hace tal vez 5 o 6 meses, donde unos colegas precisamente hablaban de unas técnicas de microelectrónica donde estaban diseñando, o sea, uno les dice, yo necesito un material con tales condiciones, y ellos lo estudian y le dicen, sí, sí, lo podemos hacer. O sea, usted inventa un material y la física, después de varios análisis, le dice, si es posible ese material, se lo hacemos, y se lo hace. O sea, ahí vamos acercando a ser dioses. Listo. Aquí hay un montón de ramas interesantísimas. ¿Quién la quiere leer? Este párrafo. Muchos trabajos en los grandes laboratorios, algún voluntario o voluntaria que nos quiera leer. Y todas esas palabras que hay, Profe, yo. háganlo, disfrútenlas, cuéntenle. Muchos trabajos en los grandes laboratorios permitieron tomar silicio y adoptarlo como elementos del grupo AAA o con elementos del grupo 5A. Y en ambos casos obtenido resultados especiales y de enorme aplicación para elevar la calidad de vida de los seres humanos y darle a la electrónica un lugar privilegiado en el desarrollo del mundo moderno con avances enormes en el mundo digital. Con la implementación de los transistores y la producción creciente de las tarjetas digitales, abriendo caminos para la optrónica, la domótica, Vamos despacito marcando las palabras mágicas. optrónica, la Sí, domótica, vaya, la emótica. oye, no, voy diciendo que es cada cosita. La palabra optrónica, porque la mayoría de esos términos para ustedes son nuevos, entonces ahí van a tener oportunidad Sí. de conocer cosas. Mire, optrónica es combinación de óptica y electrónica. Optrónica. En la Universidad de Antioquia, usted ve y pasa y encuentra que dice allá laboratorio de optrónica. Bueno, o decía porque ya esto está cerrado también. Optrónica. Cuando uno primero hacía una llamada telefónica, entonces había la señora del pueblo, que era la chismosa del pueblo, obligatoria. Entonces ella tenía todas las clavijas. Luego había 50 teléfonos en un pueblo. Entonces, doña Fabiola, usted le llamaba, entonces decía, Aguilar llamaba, necesito comunicarme con Steven. Y dice, ¿cuál es el número de Steven? Ah, el 3. Ella buscaba la clavija y le unía el 3. Entonces, ya le está contestando, entonces lo unía, listo. Después llamaba a otro, necesito que me dé tal cosa, necesito comunicarme con Aguilar. No, no, no. Lleva rato conversando con aquel. Qué arriondera. La señora sabía todos los chismes, que sabía qué chismes había, y a lo mejor que más de un rato se ponía a escuchar qué decían. Entonces las llamadas de los novios, de todos se escuchaba porque ya era por clavijas. Luego el hombre aprendió a hacer, en vez de tener eso, hacer conmutadores. Y todos eran, digamos, electromecánicos. En ese momentico se estaba con fotónica, se estaba con elementos que trabajan. O sea, mejor dicho, casi que yo utilizo una fibra óptica y puedo por esa fibra mandar miles de llamadas sin ningún problema, porque la multiplexación en el siglo XXI es demasiado rápida gracias a la electrónica previamente. Sigamos avanzando. Listo, entonces, la etmótica. Y de paso con el desarrollo e implementación de los nuevos algoritmos en la inteligencia artificial, la IA. Y el Internet de las cosas. ¿Qué significan esas abreviaturas? Eso,
Internet de las cosas. Muy bien, entonces, vuelvo y acabo la pregunta. La palabra domótica tiene que ver con la automatización de las oficinas. Domótica, luces, refrigeración, pero por demanda, neveras modernas que estaban por demanda. La inmótica es ya no solamente la oficina, sino todo el edificio. Entonces, yo le hago inmótica a todo el edificio. Entonces, ya que, por ejemplo, los edificios verdes, yo controlo todas las luces. Entonces, puedo hacer que un sistema me traiga energía solar y en la noche ilumine todo internamente o mantenga la refrigeración. Esa es la inmótica. La palabra IoT es Internet of the Things. Of the Things. Así, TH. Things. I am going to think about you. Entonces, Internet de las cosas en inglés, IoT. Internet of Things. Internet de las cosas. La inteligencia artificial, ya saben que la inteligencia normal, estamos con muchos problemas. Como seres humanos inteligentes, estamos más agarrados que nunca. O sea, que no parece que haya inteligencia normal. Se está buscando la artificial, así de pronto nos va mejor, porque con la otra somos muy difíciles. Son palabras modernas. Todo lo que usted compre ahorita, usted va a comprar un bafle, y en ese bafle va a poder controlar todo lo de la casa. Y los relojes, mire un reloj moderno, controla calorías, te controla latidos, te controla cuántos pasos llevas. Entonces, los sistemas, entre comillas, cada vez son más inteligentes. Mucha gente lo ve el término, pero ya les comentaba alguna vez, cuando Blue Deep le ganó a Kasparov, campeón mundial de ajedrez, entonces vimos que la cosa era en serio, que las máquinas tenían una inteligencia distinta a la de nosotros y lo hacen muy rápido. Que es que nosotros hicimos las máquinas, pero eso qué importa. Eso digo, usted puede hacer un niño, el hijo ser más inteligente que usted, no tiene que ver nada. Simplemente que con tantos algoritmos que han salido ahorita, es impresionante. En algún país del mundo donde estuve a principio de año, estuve manejando un carro con sensórica y los dueños de ese carro pagan un seguro, que es un seguro solamente de sensórica. O sea, a uno se le acerca un carro a 5 centímetros y al principio uno se asusta mucho porque ahí mismo el sensor te voltea el carro. O sea, yo iba conduciendo y el carro cuando está muy chiquitica me lo gira intencionalmente. Para mí era una sorpresa porque uno no se acostumbraba a este tipo de cosas. Eso lloraba por todo el carro. Y si el carro se llega a varar en alguna parte del mundo, tiene una sensórica especial que comunica con el satélite, así está en la selva. Inmediatamente, por ese seguro que pagas como en $60 mensuales, llegan los técnicos de la compañía y van a desbaratar y no te van a tocar. Eso es una cosa increíble. Entonces uno empieza a mirar que la palabra Internet de las cosas, eso es una cosa que es impresionante. Pues yo les cuento, por eso los invito a que viajen, muchachos, salgan. Es que nosotros nos quedamos en los mismos lugares, ¿no? Salgan a seminarios, a pasear, pero salgan. Uno empieza a mirar cosas que uno realmente se sorprende, uno se va encantando, y realmente la tecnología es muy grande. ¿Dónde está el secreto? Mire que es el software. Es que ya no es tanto el hardware es una parte, yo diría, el 90% de los equipos modernos que llaman inteligentes son 90-95% software y solamente el 5 y 10% es hardware. O sea, ustedes tienen un potencial tremendo. O sea, programar hoy en día es mágico. Encárguense sobremanera. Ustedes van a tener un potencial impresionante. Y precisamente todas estas máquinas que salen ahorita, todo viene desde el PLC, todo es programable, todo. Entonces vamos ganando mucho espacio. Entonces miren un momentico todos los términos que aprendimos. Optrónica, domótica, no olvido, oficinas, inmótica, toda la estructura de un edificio, inteligencia artificial, Internet de las cosas, palabras que están más cerquita a ustedes que que somos ingenieros de otros campos. Listo. ¿Quién nos quiere seguir leyendo? Miremos esas fotitos que puse ahí. Mire que al lado derecho ustedes que ven ahí, ven negritos de 3 patas, mírenlos bien. Negritos de 3 patas. De formas diferentes, miren lo que belleza. Y mire el lado izquierdo, cucarachitas. Esas cucarachitas son montones de los que hay a la derecha. Aquí hay montones de transistores. Los de la derecha son transistores y en cada circuito lógico de estos tiene muchos 10, 20 mil, 50 mil, 300 mil, millones. Ejemplo, de la izquierda también se reconoce como 556. No te escuché, ¿cómo?
El de la izquierda también se reconoce como 556, ¿no? Pues también le dicen así. Algunos de todos, sí, pero no, pues no, o Sí. sea, muchos son, algunos de esos, el circuito 555, el 555, que es el más comercial, pues que es muy conocido y que está muy barato ahora. Cuando Vale. les comento, por ejemplo, que pues, en las investigaciones pues, y los viajes, he descubierto que uno puede hacer bombas terribles con 15.000 pesos de electrónica. Y desbaratar una bomba de esas puede valer, o sea, vamos a hacer cálculos. Con $5 compro la electrónica y necesito siquiera $2.000 para desbaratar esa electrónica. Sin tener certeza que lo haga, porque parece que me estalle. Eso es increíble, ¿cierto? Es una cosa increíble. Esas son las cosas que le duele a uno cuando ve que el cerebro del hombre lo estamos utilizando para hacer, por ejemplo, estas bombas que ponen a los campesinos y a los indígenas. Pues que la idea original no era ponerse a los campesinos. La idea original es ponerse al ejército porque no puede avanzar. Eso es guerra de guerrillas, eso es puro Vietnam. Irak, Irán, todas esas guerras que lo que hace el tipo de este man se está acercando mucho. Entonces, mino el terreno. Si el man sigue con infantería, o sea, de los países inteligentes ya no utilizan infantería, simplemente utilizan tecnología. Entonces, la guerra es distinta. Pero el civil, el que queda allí, ¿quién va a pasar por un campo? El campesino, vamos a pasar nosotros, va a pasar el cura, y en cualquier instante, listo, lo cogió una mina, y le voló una pierna, le voló todo, lo dejó sordo, es una cosa muy lamentable, muy tenaz. Listo. ¿Quién nos quiere seguir leyendo? El pedacito abajo. ¿Desde dónde? El escenario. Carlos, lea. Bueno, el escenario ya está preparado y los genios tienen un guión preparado. El átomo del silicio puede ser dopado con impurezas del elemento del grupo 5A o del grupo 5A. Bueno, o sea, quería poner El resultado después, bueno, chicos, yo corrijo. No se me queda ahí. es 3, ¿no? Claro. Del grupo 3A o del grupo 5A, sígale. El resultado es simplemente increíble. Uy, ¿qué pasó? Automático es que tengo que grabarlo ya mismo, que si no se me queda en el aire. Si desean las cosas, Listo. hacer ahí mismo. Aquí yo paso este documento, como lo tengo nuevecito, entonces tengo que aprovecharlo. Estas correcciones, yo las hago ahí mismo porque si no se me queda en el aire. Listo, mío, sígale, hágale. Bueno, el resultado es simplemente increíble. Si se dopa el silicio con fósforo, por ejemplo, se cumple ahora la ley del octeto, con 4 electrones del silicio y otros 4 del fósforo, pero sobra uno. Y de esa manera, el semiconductor creado es un átomo con un electrón libre, que se comporta como un conductor. Es un semiconductor denominado tipo N. Decía ahorita, Steven. Sígale. El escenario sigue preparado y los genios tienen otro guión preparado. El silicio puede ser dopado con impurezas de elemento del grupo 3A. El resultado es simplemente increíble. Si se dopa el silicio con galio, por ejemplo, no se cumple la ley del octeto. Son ahora 4 electrones del silicio y otros 3 del boro, pero falta una para ajustar los 8 electrones, en la cual la última capa queda entonces un hueco. De esa manera el semiconductor creado es un átomo en un hueco, es un semiconductor denominado tipo P. Muy bien, ese es el secreto de todo lo que ustedes. Listo. Con tal de que usted se aprenda que eso existió, ya, mire qué belleza. La naturaleza, eso es un invento del hombre, es una genialidad. Ahí empezamos a ser dioses. Cuando uno descubrió que yo tengo silicio solo, y vuelvo y repito, me sirve para caminar en la arena, para disipar mi energía y no más. Pero si le meto el grupo 5, entonces, los 4 que tiene, más 5 me harían 9. Entonces, formo 8, que la ley del octeto es 8 y me sobra 1. Como es un electrón, entonces queda negativo, electrón es negativo. Entonces se llaman elementos tipo N. Pero si en vez de mezclarle el grupo 5A, le mezclo el grupo 3A, entonces me quedan 4 y 3, 7, me queda un hueco. Los materiales que tienen huecos
se llaman materiales de tipo N. Esa es la magia de toda la lógica digital, lavadoras, televisores, todo lo moderno que llegó. Listo, sigamos. Uy, subí un poquitico. Acá. Sigue leyendo. O tengo que Ahora, leer. Hágale, síguele, hágale. Ahora, en el laboratorio se hace una unión con pedazos de cada uno de estos dos materiales y obtenemos un diodo de estado sólido. El diodo se compone de dos partes, el anodo positivo y el cátodo negativo. aquí me faltó una Y tilde. es un dispositivo. Realmente es ánodo, ¿no? No ánodo, sino ánodo. Sígale. Pero falla mía. Ok, listo. Bueno, y es un dispositivo que tiene un comportamiento especial cuando se aplica un voltaje. Su respuesta depende de la forma en la que se conecte a él, sus dos términos o patas. Muy bien. Entonces aquí tenemos un elemento que ya no es lineal. Cuando usted conecta una resistencia, sea que lo conecte al derecho o al revés, no pasa nada. Una bobina, no pasa nada. Entonces, viene algo especial. Si usted un diodo lo conecta de cierta manera, entonces el bombillo se prende. Pero si lo conecta, lo invierte, ya no prende. O sea, es un elemento que no es lineal. Todo lo que hemos visto hasta el momento son elementos lineales, bobinas, capacitores, resistores. Pero entramos en una serie donde ya la ley de Ohm empieza a valer, pero en una dirección y en otra no. Entonces, por eso hay que empezar a hablar de qué es polarización directa y qué es polarización inversa. Si yo conecto el diodo tal como es, prende. Y eso se llama polarización directa. Pero si por accidente lo coloqué al revés, ¿qué ocurre? Simplemente no prende, no pasa nada. No prende. Vamos a ver que eso tiene muchas aplicaciones en la industria. De hecho, recuerde, todo lo que hemos visto de electricidad, etcétera, es para todo eso que se ha visto, todo lo que se trabajó, es para hacer llegar hasta los diodos. Y en los diodos comenzamos el proceso de rectificar, cómo convertir la corriente alterna en corriente directa. Porque la corriente directa, producirla es muy costoso. Eso es lo que quiso hacer Edison, pero no pudo. Pero Tesla tampoco lo pudo, pero yo les permito llevarlo hasta allá. Ustedes allá la convierten con rectificadores, la convierten en corriente directa y el mundo se vuelve muy económico. Y eso es lo que hacemos en la actualidad. Sigamos leyendo los dos pedacitos, por favor. Listo. En la polarización directa, el diodo se comporta como un switch o un interruptor prendido o como un alambre y despide luz. Resumiendo, un diodo polarizado en forma directa deja pasar fácilmente la electricidad y emite luminosidad. Yo subrayo acá, entonces ya saben eso. Si lo conectamos como es, entonces lo vamos a ver prendido, es lo que vamos a ver. Muy bien. Sigamos. Polarización inversa. El diodo se comporta como un switch o interruptor apagado, como un alambre roto y entonces no despide luz. Resumiendo, un diodo polarizado en forma inversa no deja pasar electricidad, no emite luz. Muy bien. El detalle fundamental. O sea, en ese sentido sí, en ese sentido no. Muy bien. Vamos a ver los tipos de diodos que existen y los vamos a ver estos días funcionando. En el laboratorio les voy a mostrar algunos de ellos. Listo. ¿Quiere seguir? Hágale, otro pedacito. Existen varias clases de diodo en el comercio y tienen diversas aplicaciones. De silicio, de germanio, transparente azul. Los diodos de silicio comienzan su fabricación a partir del silicio altamente puro. Con los materiales vistos apropiados se producen las dos piezas que lo conforman. Estos dispositivos se caracterizan por su voltaje de polarización directa, es de 0.7 voltios. Los diodos de germanio se fabrican de manera similar a cómo se construyen los diodos del silicio, pero su voltaje de polarización es directo, es de 0.4 voltios. Los LEDs transparentes azules poseen un tipo de lente claramente visible y transparente, y en la polarización directa están entre los 2.4 y los 3.5 voltios. Son construidos con un material semiconductor referente como en el INGAN. Eso quiere decir indio, galio
nitrógeno. O sea, son combinaciones, así como los láseres modernos. Hace unos años existía el láser de rubí, solamente rubí. El láser de neodimio, solamente neodimio. Ahorita existe, por ejemplo, el láser, que es un berenizato, de andresato, de munerato, de Andrés, por ejemplo. Son nombres así, porque ya son combinaciones de 20 elementos, de 5, de 7. Cuando uno tiene diodos de germanio, entonces ya uno va aprendiendo que el diodo de germanio trabaja con 0.7 voltios. Los de silicio, los de germanio 0.4 y los azulitos, esos comerciales ahí son muy baratos, ya no tienen un valor fijo, pero están entre 2.4 y 3.5. Ese es el diodo, que eso es muy barato, pues eso lo vamos a ver que esta más les muestro toda la coleccioncita. Ahí les mostré una foto real. Esos son, ese de colores, es muy... ¿Cómo? Por ejemplo, en los láser, en los punteros, ¿qué hace que sea más potente los colores? Por ejemplo, el rojo es como el clásico que uno ve, pero supuestamente el verde es como más potente. ¿Qué hace ese color o qué? Que tenga más como... Exactamente. Incluso cuando hablamos de la palabra láser, láser quiere decir luz, ojo a la definición, luz monocromática, coherente. Entonces es un solo color. Entonces, si quieres saber algo, energía es igual a H, que es la constante de Planck, por la frecuencia. Y cada color tiene una frecuencia. Entonces, de acuerdo a la frecuencia que es, va marcando. Entonces hay un láser, por ejemplo, de CO2 que se utiliza mucho para cortar, por ejemplo, en medicina. Se utiliza mucho el CO2 porque yo puedo hacer una cortada aquí en mi piel. Y eso cauteriza al mismo tiempo, o sea, corta y cauteriza. O sea que las posibilidades de enfermedad son prácticamente nulas. Entonces, esa es la forma de mirar. Pero otros láseres no son ya como antes, porque son una sola pureza, sino que es combinación de muchas otras cosas. Pero el láser clásico es una puntica así. Ese puede ser rojito, ese es muy, muy elegante. Y el verdecito son los clásicos. Pero vienen ahorita pues cantidad de, pues se llama luz visible, pero tiene que ser, lo que decíamos ahorita, para monocromático, una sola frecuencia. Sigamos leyendo. Listo. La tecnología LED, diodo emisor de luz, consiste básicamente en materiales semiconductores capaces de emitir la energía electromagnética en forma de luz. Es un componente pasivo en la rama de la optrónica, debido a que sus requerimientos de potencia son muy bajos y a que su duración es muy grande. Se utilizan bastantemente en los sistemas de iluminación. Están... Ay, me lo cambiaron. ¿Qué se me hizo? ¿Dónde le puse una Me M? perdí. Están presentes como indicadores en muchos dispositivos modernos, dado su bajo costo y facilidad de mantenimiento. Por ejemplo, un LEDcito normal dura miles y miles de horas. En vez de que ahorita toda la iluminación que está haciendo el mundo es iluminación de los estadios, iluminación de la televisión, LED. Es algo que ya se metió. Pues que claro, es que ¿cuánto se gasta un LED de silicio? 0.7 voltios. ¿Cómo se va a calentar? Mientras que la iluminación clásica eran 100 vatios. Y esos 100 vatios, 75 vatios, era solamente para calentar. Por eso los bombillos mantenían hirviendo. 75 vatios hacen que emita. Y los últimos 25 son solamente la luz. Entonces, cuando uno compra un equipo de iluminación LED, le vende, por ejemplo, de 10 vatios, de 7 vatios, eso ya viene tremendo. 15 vatios, poderosísimo. Claro, ese es el mundo actual. Estamos trabajando mucho con los diodos porque son muy baratos. Pues están presentes como indicadores en muchos dispositivos. ¿Por qué? Porque es baratísimos. Listo, sigamos otro pedacito. Ahora vamos a contemplar el comportamiento de los diodos en uno de los laboratorios de la célebre Universidad de Islandia. Se conectarán como polarización directa y se aplicará luego de la conocida ley de Ohm. Para justificar las medidas presentadas en los medidores en cada uno de los circuitos que hacen uno de estas polarizaciones. Luego se analizan los casos en los cuales se hacen uso de la polarización inversa y apoyados en la ley de Ohm, se revisan los cálculos y se comparan con la información presentada en las pantallas de los amperímetros o voltímetros correctamente conectados. Bien, entonces, recuerden la página anterior. Lo más común en el comercio es los de silicio,
los de Germania que son muy precisos, los de las ampollitas azules, de colores, todo eso es muy clásico y eso es muy barato. Y recuerde que solamente funciona si nos conectamos en polarización directa. La polarización directa emite luz. Si nos conectamos de la manera inversa, entonces simplemente no propagan luz, no funcionan de ninguna manera. Entonces, en polarización directa, el diodo azul, por ejemplo, permite el paso de la corriente y debido a que su voltaje de trabajo no es estable, se presenta una pérdida de voltaje, lo cual se muestra como si hubiese en su lugar una resistencia. Por ejemplo, hay unos sistemas que cogen muchos voltios. Entonces vamos a mirar, mire esa figurita, el mundo real. Una fuente con tantos voltios. Entonces dice acá, ese LED que tenemos ahí va a trabajar a 3.41 voltios. Entonces la pregunta es, ¿qué corriente va a circular? Entonces los que tienen calculadora, pueden empezar a mirar. Si este de acá tiene 3.41 voltios, entonces toca empezar a mirar qué corriente va a pasar por R1, aplicando la ley de Ohm. Al hacer esos cálculos, podemos determinar que el hueco donde está D1 se puede reemplazar por una resistencia de aproximadamente 555 ohmios. O sea, en vez de poner ese diodo azulito, yo pudiera colocar una resistencia de 555 ohmios y la corriente que pasaría sería los mismos 6.15 miliamperios. Eso es como una forma de mirar. Por eso es tan importante manejar ciertas tecnologías. Por ejemplo, la tecnología LED de silicio te garantiza 0.7 voltios. La tecnología LED de germanio te garantiza 0.4 voltios. Son los más costosos. Pero si quieres simplemente que emitan luz, entonces te los venden entre la gama, por decir algo, entre 2.4 y, por ejemplo, 3,5, 4, 5. Entonces hay una fluctuación donde no tienes un valor preciso, sino que simplemente tengo que ir midiendo a ver qué queda. Listo. Entonces dice ahí, en efecto, pues, o sea, los cálculos que les decía ahorita. La resistencia de tanto, que quiera mirar eso, listo. Si lo miramos en forma de Proteus, mirémoslo ahí, tenemos los cálculos. Miren ahí. ¿Cuántos miliamperios quiero que pasen? 6.15. Por la resistencia de 1 hay 6.14 voltios. Entonces, quedan faltando 3.41 voltios. Entonces, ese D1 que tengo ahí, que es un diodo de luz azul, o sea, como emisor de luz no lo puedo reemplazar por nada, pero como resistencia lo puedo cambiar por el valor que les decía ahorita, casi 555 ohmios. Entonces, ahí está, con el simulador y está en el mundo real, para que empiecen a entender cómo funciona y cómo no funciona. Listo. Dice otro pedacito. En polarización inversa, el diodo azul no permite el paso de la corriente. Se comporta como un circuito abierto. Entonces, simplemente, al no haber, si usted invierte o lo conecta mal, pues simplemente voltímetro, pues no tiene que marcar. El amperímetro no tiene que marcar. Pero estaría en cero. Solamente funciona si los conectamos directamente. Entonces, eso va a permitir que la gente empiece a crear algunos dispositivos de trabajo para que pase, para que no pase. Entonces, mire que todo el sistema de compuertas que hay en el mundo, compuertas lógicas, es para que pase un 1, para que se active con un 1 y se apague con un 0. O algunos sistemas, dependiendo de qué quiere, si quiere un I o si quiere un O. Entonces, si yo quiero un I, necesito que la patica a la izquierda tenga un 1, la patica a la derecha tenga un 1. Entonces, si los dos están en 1, pues echa una luz, por ejemplo, hacia la otra y le dice, bueno, pilas, se entró un ladrón. Si quiere un sistema más sofisticado, dice, pero es que este sistema necesita uno más preciso. Entonces hay un sistema que le permite un O, o sea que se prende un simulador, o se prende el otro, o los dos se prenden, entonces prenda la luz. Entonces uno va empezando a mirar qué le puede servir como alarma,
O que le puede servir para mandar un sonido. Esa vez necesitas una luz prendida. Otra vez necesitas solamente un simple sonido, o sea, un chasquido. Y el chasquido lo interpreta, bueno, pilas, esto es una alarma. O, dependiendo, por ejemplo, la sensórica ha avanzado mucho. En todas las casas, por ejemplo, en los países industrializados del mundo, están dotadas de sensores, todas las casas. Y para tú puedes pasar por una casa, la alcaldía del municipio tiene que revisar la casa. Y la casa, pues obviamente, una casa en un país industrializado viene con nevera, con microondas, con estufa, con el laundry, y el laundry tiene secador y tiene lavadora. Entonces, todas las conexiones a tierra que está funcionando perfectamente. O sea, yo en este momentico les cuento algo. Por ejemplo, en Medellín, si yo estoy descalzo y cojo para volver un huevo con una cuchara normal, lo más seguro es que me pasa algo corriente, si estoy haciendo desde el punto de vista eléctrico. Si estoy en Canadá y estoy descalzo, cojo la misma cuchara, no me pasa absolutamente nada, porque el sistema está conectado a tierra. O sea, las tierras son estrictas. Y antes de que la familia se pase, los ingenieros del municipio ya chequearon si era perfecta. Si hay alguna duda, dicen, esta casa no puede pasar hasta que no arreglen esto, y no lo van a pasar. Entonces, esa es una gran ventaja sobre nuestros países, que el control pues es muy pobre todavía. Listo. Dice acá, si se trabajara con diodos de silicio, te recordemos la ficha técnica, van a trabajar con 0.7 voltios. Recuerden eso. O sea, créanse siquiera eso. Silicio, voy a señalarlo acá. Silicio 0.7, germanio 0.4. Y los oscilitos se pueden cambiar más. Voy a marcarlo acá, que son datos. El de germanio es 0.4. Listo. Entonces, mire acá, entonces dice acá el voltímetro, aquí tengo voltímetro, tengo el medidor, tengo este diodo. Entonces, como este diodo es de silicio, ya sé que va a marcar 0.7, ya de entrada, usted llega y lo mide, pero sí, lo está marcando 0.70 y punta, directo. Entonces ya usted con eso puede saber cuánto le marca en el otro. Y al aplicar la ley de Ohm, obvio, ¿qué es ley de Ohm? Voltaje que tengo acá, digamos 5 y punta sobre 999 ohmios. Entonces va a dar exactamente tanto miliamperios. Entonces eso es maravilloso. O sea, aquí la electrónica sigue funcionando en principios elementales, leyes de Kirchhoff y ley de Ohm. Ley de Ohm, ley de Kirchhoff, van de la mano. Aquí no se puede perder absolutamente nada. Y los simuladores trabajan perfectos, encantados con esta tecnología que juega mucho. ¿Me lee ese pedacito, otro pasito, por favor? En nuestros hogares, oficinas, industrias, todos conectamos con facilidad nuestros equipos electrónicos a los tomacorrientes existentes que son alimentados por corriente alterna, la cual es la energía que nos proporcionan las empresas prestadoras de servicios públicos en nuestra ciudad. Muchos equipos trabajan con poco voltaje directo y entonces el dispositivo que ajustamos a la línea debe permitir bajar el voltaje alterno por medio de un transformador, por ejemplo, de 120 voltios efectivos de A 4 De voltios. corriente alterna a 4 voltios efectivos de corriente alterna. Sígale. Y un acto seguido de un rectificador debe transformar esa onda cosenoidal a una forma uniforme, corriente directa. Una de las grandes aplicaciones de los diodos rectificadores es precisamente poder convertir o transformar la corriente alterna en corriente directa continua. Como sabemos, encender los equipos electrónicos o eléctricos utilizando solo pilas o baterías implicaría un costo demasiado oneroso para todos los actores sociales. El proceso de convertir la corriente alterna en corriente directa suavizada se denomina rectificación. En el video punto se muestran dos sistemas montados en el laboratorio para ilustrar la rectificación de medida de onda con un rectificador sencillo o la rectificación de onda completa, puente de diodos. Esas van a ser las primeras laboratorios que vamos a hacer ahí, lo vamos a hacer. Ahí tengo un problema que me trae, pero no lo vamos a hacer hoy. Él es más larguito. Entonces, gran aplicación de los diodos, ustedes recuerden, es
puede rectificar. Cuando usted compra un cargador normal, pongamos, usted sabe que su celular, por ejemplo, funciona con, por decir algo, con 4 voltios de corriente directa, o sea, corriente de pilas. Y usted vive en un lugar donde hay corriente alterna y dice, ay, ¿dónde yo qué hago? Está fácil. Compro un cargadorcito. ¿Qué es un cargadorcito de eso? Es un sistema que baja de 120 voltios, por ejemplo, a 4 voltios, pero de corriente alterna. Recuerda, mi casa llega a corriente alterna y el transformador trabaja corriente alterna, o sea, entran 120 voltios de corriente alterna y salen, por ejemplo, 6 voltios de corriente alterna. Hasta ahí no ha habido ningún cambio. ¿Qué cambió? Cambió el voltaje. Pero yo no necesito corriente alterna para mi equipo, necesito corriente directa. Entonces, ¿qué utilizo? Utilizo los diodos, que se llaman rectificadores. Me permite convertir la corriente alterna en corriente directa. Esa es la mayor magia que se ha hecho. Es lo que hizo posible el sueño de Tesla y Edison. Ellos se necesitaban mutuamente. Simplemente pues que eran reconciliables, pues tuvo muchas discusiones y no se pusieron de acuerdo nunca. Entonces, repito, ese aparatico que yo compro entonces tiene un transformadorcito que me baja de 120 voltios de corriente alterna a 6 voltios de corriente alterna. Y además tiene un rectificador que lo que hace es convertirme esa corriente alterna en corriente directa, pero suavizada. ¿Qué quiere decir suavizada? Cuando uno rectifica la corriente alterna, entonces sale, por ejemplo, un montón de senitos en la parte de arriba, pero solamente la parte de arriba del seno. Listo. Pero si quiero unos senos suaves, entonces la idea es quitarle todas esas rayitas que están subiendo. Entonces existe tecnología por medio de filtros donde yo quedo solamente con la parte de arriba y esos pasitos de abajo se desaparecen. Eso es rectificación, llama sublime. Es como quitar todas esas partes, todos esos picos que puedan quedar ahí feos, todos esos sostenes, y me queda solamente la rayita por ahí arriba. Esa es la magia de la electrónica moderna. Primer gran trabajo, convertir la corriente alterna en corriente directa. Eso va a ser el laboratorio que vamos a hacer próximamente. Bien, y el último pedacito para que terminemos la sesión. Uno de los máximos Uno de logros. los más logros experimentales y en equipo del hombre en su historia, y considerado por muchos como el comienzo de otra revolución industrial, fue el invento realizado por los laboratorios Bell en 1947 del transistor. Ese portentoso trabajo se debe a un sobresaliente equipo liderado por Shockley. Sí, es correcto. Desde que lo diga Chucky, todo está bien, háganlo. Bueno, Bardeen y Brattain, quienes recibieron el Premio Nobel de Física en 1956 como reconocimiento a su arduo y permanente trabajo con la física de los semiconductores y de los transistores en especial. Excelente premio. Muy bien. De la próxima charla continuamos acá. Los invito a que al final encuentren un montón de proyectos. Van mirando. Algunos proyectos les gustan y entonces los pueden ir haciendo como proyecto final del curso. Van mirando y esta semana, el viernes seguimos. Y de pronto les doy el teléfono del asistente mío por si necesitan alguna que les ayude. Una pregunta. O sea que, pues, generalmente no tiene que ser el radio, puede ser otro proyecto a los que dice ahí. Por eso, Hay que hacer las dos. La evaluación final es una cosa completamente distinta. Ah, listo. Listo. Y el otro es el proyecto que haces